psicología jurídica, etcétera. En este caso nos acompañan Fernanda Matera y Denise Benapil, quienes van a dar una charla sobre niñez intervenciones psicojurídicas en niñez y adolescencia. Y bueno, las presentamos. Eh, Fernanda Matera es licenciada en psicología, magíster en psicopatología y salud, profesora universitaria y especialista en psicodiagnóstico de Rorschach, diplomada en niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos. Ha hecho cursos nacionales e internacionales de formación en el campo de la psicología forense y los ha dictado también. Bueno, en el marco tanto acá local de Argentina como internacional. Trabaja como coordinadora del equipo técnico infanto-juvenil del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Fue perito psicóloga del Departamento de Psicología Infanto-Juvenil del Cuerpo Médico Forense, docente de la carrera de especialización en Psicología Forense de la UBA, especialización en Derecho de Familia de la UBA, docente de posgrado de Psicología Forense de APFA, docente de grado de la Universidad y Salud, y es autora de un montón de libros, capítulos de libros, artículos, expositora nacional e internacional, bueno, una referente y formadora en la materia. Y Denise Benatuil es licenciada en Psicología, doctora en Psicología, postdoctora en Ciencias Sociales, diplomada en Niños, Niñas y Adolescentes Sujetos de Derechos, ha hecho posgrado en Psicopatología Clínica, profesora universitaria de UNSA, experta en Psicología del Testimonio, ha hecho cursos internacionales de formación en Psicología del Testimonio, entrevista de declaración testimonial y credibilidad del testimonio. Es coordinadora del equipo de intervención de la Sala de Entrevistas Especializada del Ministerio Público Tutelar, docente de posgrado de Psicología de la UBA, ex directora de la licenciatura en Psicología de la Universidad de Palermo, y autora de libros, capítulos de libros y artículos del área, y ambas han sido docentes mías, en el caso de Denise, de grado y posgrado, y Fernanda también de formación específica en la materia, así que son dos personas muy interesantes, formadoras de formadores, referentes en la materia, así que tenemos un lujo hoy acá y vamos a escucharlas que seguramente tienen cosas muy interesantes y muy importantes para contar. Así que adelante. Bueno, Daniel, muchas gracias por esta presentación tan minuciosa. Bueno, ojalá podamos en estas horas que vamos a compartir, transmitirles un poco acerca de nuestro quehacer cotidiano, que un poco esa es la idea, si bien la temática que nos convoca es cómo son las intervenciones judiciales, ¿no? Tanto en la toma de declaración como en las evaluaciones periciales de niños, niñas, adolescentes víctimas. Me parece que la riqueza mayor es esta experiencia que nosotros podemos compartirles de nuestras tareas cotidianas, ¿no? Y aquellos puntos en los cuales complejos nos encontramos a diario y que nos llevan a plantearnos nuevos desafíos para ver cómo los podemos afrontar. Más allá de lo que podamos transmitirles en cuanto a lo que son los conocimientos básicos, ¿no? Para que todos tengamos mínimamente una misma base sobre la cual partimos, pero me parece que lo importante va a ser, luego de una presentación que vamos a hacer para poder poner un poco en conocimiento cómo es que trabajamos estas temáticas, cómo es que las pensamos, fundamentalmente luego la segunda parte en la cual podamos hacer este intercambio, me parece que va a ser lo más rico para todos, donde cada uno va a poder transmitir su experiencia cotidiana. Así que bueno, si les parece, no perdemos más tiempo, empezamos con la presentación. Vamos a compartirles primero una presentación para poder contarles un poco cómo pensamos entonces estas situaciones de niños víctimas, desde lo que es el maltrato, cómo es la intervención, cómo se lleva a cabo esta toma de declaración testimonial y la evaluación pericial, ¿sí? Y a partir de ahí abrimos para el intercambio con todos los colegas que acá veo, queridos colegas como la licenciada Silvia Castelao, que también está aquí presente, la saludamos, que es la coordinadora justamente del Departamento Infanto Juvenil de Cuerpo Médico Forense. Así que el gran referente también en la temática que nos podrá dar sus aportes. Bueno, vamos a arrancar, vamos a compartir la presentación.
Creo que todos ya la están viendo. Sí, Sí, se ve bien, se ve Fer. perfecto. Está perfecto, ¿no? Bueno, temática que nos convoca. ¿Cómo es la intervención jurídica pericial en niños, niñas y adolescentes víctimas? Partimos, si estamos hablando de víctimas, estamos hablando de niños que han quedado inmersos en situaciones de maltrato infantil. Sabemos que cuando hablamos de maltrato, mi idea no es desarrollar tampoco simplemente ver qué es lo que pensamos como maltrato y por qué llegan a la instancia judicial. Pero partiendo de una de las definiciones clásicas que estableció la OMS, habla de que son abusos y desatención de las cuales van a ser objeto los menores de 18 años. Y como vemos, incluye todos los tipos de maltrato, el maltrato físico, el maltrato psicológico, el abuso sexual, la desatención. Esto es importante porque muchas veces, y ahora vamos a ver a lo largo de esta primera parte, que hacemos foco únicamente en lo que es el maltrato físico y no siempre se toma tan en cuenta lo que es el maltrato psicológico, el maltrato emocional, al cual yo creo que hay que empezar a mirar también, al igual que el maltrato físico, al igual que el abuso sexual, porque las consecuencias que tiene para el desarrollo psicoevolutivo de un niño y cómo lo va a condicionar en lo que es la formación de su personalidad es clave. Entonces, también es importante que tengamos en cuenta el maltrato emocional. Por supuesto, bueno, lo que establece la definición de la OMS como maltrato infantil es que estas acciones que puedan causar una afectación, un daño en lo que es el desarrollo, la dignidad del niño, poniendo en peligro su supervivencia. Y siempre teniendo en cuenta este contexto que se da en una relación generalmente interpersonal que está marcada por una simetría donde hay una figura de responsabilidad, de cuidado, de confianza, de poder que está ejerciendo sobre ese niño, niña, adolescente esta situación de maltrato. Y algo que también vamos a dejar señalado, como ya en el año 2016, miren que estamos hablando hace ya una década casi atrás, ya se hablaba de la exposición a la violencia de pareja como una de las formas de maltrato infantil. Que esto también es algo que tenemos que revalorizar porque no se está tomando en cuenta estos niños que quedan inmersos en estas disputas parentales, el grave riesgo que se está generando sobre su salud psíquica. Y es a lo que nosotros tenemos que también empezar a denominar como maltrato. Bueno, sabemos que entonces cuando hablamos de maltrato estamos hablando de acciones, que estas acciones pueden ser tanto por acción o por omisión. Y dentro de las formas de maltrato vamos a tener tanto el maltrato físico, esta acción intencional, no accidental, sino intencional, que le va a ocasionar el daño al niño, y el maltrato psicológico también, estas acciones, por eso acá estamos hablando de que tiene que ver con una acción, ¿no? Con una omisión que le va a generar a partir de estas conductas que ejerce desde el punto de vista más desde el maltrato verbal, el maltrato emocional, humillaciones, denigraciones, que afectan directamente a lo que es el fortalecimiento psíquico de ese niño, la autoestima, su desarrollo emocional, que es tan importante para constituir una base segura. Ahí estamos hablando de una acción, de una intencionalidad. Pero lo que también tenemos que tener en cuenta son las conductas de maltrato que están estipuladas dentro de lo que son las omisiones, como ser tanto desde el abandono físico, donde no están cubriendo estas necesidades básicas necesarias para un desarrollo psicoevolutivo y por supuesto por razones
ajenas a lo que son las posibilidades económicas, ¿no? Sino donde esto hay una intencionalidad en la cual no se cubre, no hay concurrencia escolar, no hay controles pediátricos adecuados, no hay calendario de vacunación completo, más allá de, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la alimentación y con la higiene. Y el abandono emocional, que yo creo que es la que menos se mira y que también hace tanto daño para la constitución psíquica de los niños, que justamente tiene que ver con esta falta de respuesta a esas señales que los niños, niñas nos brindan fundamentalmente en esta etapa del desarrollo, donde esperan una adecuada estimulación, donde esperan una adecuada respuesta a esos gestos que nos van indicando y que son necesarios para el desarrollo de su autoestima. Justamente el tener esta mirada ciega sobre los niños, ¿no? Donde los niños no encuentran esta respuesta en los adultos cuidadores, protectores, justamente lo que va a generar es mucha debilidad a nivel psíquica en esta base segura que se tiene que conformar en esta primera etapa del desarrollo clave. Y esto vemos cómo condiciona luego todo lo que son las personalidades que se van consolidando y lo vamos a ir señalando como estos trastornos traumáticos del desarrollo que vamos a ir observando. Bueno, sabemos que siempre partimos de que ante estas situaciones de maltrato, hay indicadores que van a ser específicos, que orientan hacia una intervención rápida, hacia una intervención y respuesta del Estado que es mucho más efectiva muchas veces que cuando encontramos los indicadores inespecíficos que se dan en el maltrato, por ejemplo, emocional, donde ahí vienen respuestas tardías. Cuando hablamos de cuáles son estos indicadores específicos, siempre mencionamos el relato, ¿no? Pero lo que es, uy, perdón, se me pasó. Ahí está, ¿me vuelvo? Ah. Quería contarle. A ver, ahí está. Ahí está. Cuando hablamos del relato, entonces, este relato, lo que es importante, porque si no muchas veces dicen los chicos no mienten, y el relato es un indicador específico. El relato para que sea un indicador específico tiene que ser analizado y valorado bajo los parámetros de lo que es la psicología del testimonio. Ese es el relato que atravesó una declaración testimonial que fue analizado y valorado por los expertos en psicología del testimonio, el que puede ser considerado un indicador específico. Porque si no, en esto muchas veces se generan después ciertas controversias donde dicen los chicos no fueron escuchados y el relato, la develación, es un indicador específico. Por supuesto que es este indicador clave sobre el cual se debe abrir una investigación y deben ser los expertos quienes van a analizar el relato de ese niño. Es decir, que entonces consideramos como un indicador específico el relato cuando ya ha sido analizado científicamente. Bueno, por supuesto, dentro de lo que son también los indicadores específicos, dentro de lo que es el maltrato físico, lo que tiene que ver con las lesiones visibles, estas que pueden ser de distinta variedad, tanto a nivel de hematomas, quemaduras, heridas cutáneas, a nivel dermatológico, como ya las marcas que se observan producto de los golpes que pueden ser incluso con objetos, con palos,
con cintos, fracturas, las lesiones oculares. Estos son los indicadores, como yo les mencionaba, de las lesiones físicas de altísimo nivel de riesgo y que son las que generalmente llevan a una intervención mucho más rápida y mucho más eficaz por parte de los organismos de protección. Y en el abuso sexual, que muy pocas veces contamos con los indicadores específicos, pero tenemos en cuanto a lo que son conductas hipersexualizadas. Y acá nuevamente vuelvo a hacer hincapié que es importante tener en cuenta que estamos hablando de que son conductas realmente hipersexualizadas y no que se corresponden a la etapa evolutiva que está transitando ese niño, donde está en una etapa de reconocimiento y exploración de su propio cuerpo. Cuando estamos hablando de conductas inadecuadas para la etapa del desarrollo en la cual se encuentra, tiene que ver con otro tipo de conductas que no serían esperables encontrar en un niño en desarrollo porque exceden al conocimiento que podrían tener por la edad en la cual se encuentran, ¿no? Donde estamos hablando ya de conductas muy específicas asociadas con actos sexuales de las personas adultas, de una genitalidad adulta, y estas conductas ya más de tipo compulsivo. Es decir, cuando hablamos de masturbación compulsiva, justamente hay que tener en cuenta esta segunda terminología de la frase, que sea compulsiva, más desde el orden de lo traumático, donde allí lo compulsivo justamente se da por esta tensión que se le ha generado al niño por una hiperestimulación temprana, inadecuada para la edad, y que la forma que tiene de descargarla conductualmente es a través de estas conductas compulsivas. Y esto no tiene nada que ver con lo que es la autoexploración de un niño en el cual está reconociendo su propio cuerpo. Lo mismo que el contacto o acercamiento que puede tener inadecuado o inapropiado tanto hacia pares como hacia adultos. Y luego sí, las lesiones ya específicas que podemos encontrar en el ámbito médico, que tienen que ver ya con las lesiones en la zona genital, anal, las enfermedades de transmisión sexual específica y exclusiva también, como pueden ser sífilis, blenorragia, HIV que no era preexistente, flujo vaginal, infeccioso o no habituales y por supuesto el embarazo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nos encontramos con una gran cantidad de indicadores generales de maltrato que son los inespecíficos y son los que se pueden dar en cualquier situación en la que un niño o niña adolescente está sufriendo alguna acción disruptiva provenientes del exterior, ¿no? Y en muchos casos de forma crónica, es decir, que no fue algo, un evento único, sino que está inmerso en un ambiente, por ejemplo, familiar disfuncional y en el cual se pueden estar ejerciendo en forma crónica modalidades de interacción violentas. Allí vamos a encontrar una variedad de signos, sintomatologías que pueden presentar estos niños, niñas y adolescentes. No voy a desarrollar uno por uno porque en este caso todos pertenecemos al área, pero sí me parece importante tener en cuenta que estas signos, sintomatología la vamos a poder encontrar tanto en el plano emocional, donde vamos a ver fundamentalmente angustia, ansiedad, miedo, culpa, vergüenza, la agresividad, esta agresividad contenida también, y cómo la pueden volcar hacia sí mismos, como hacia el exterior,
a nivel conductual, cómo esta justamente sintomatología emocional repercute y genera también estas respuestas a nivel conductual que se desencadenan en los niños, y esto también va gradual de acuerdo a la etapa del desarrollo psicoevolutivo en la cual están, porque suele ser de menor repercusión en la primera etapa del desarrollo, donde van a ser niños donde desencadenan esta ansiedad o esta hostilidad contenida hacia el exterior, eh, con respuestas de menor índice de riesgo para sí mismos como para terceros. Y esto cómo se va incrementando cuando llegamos a una etapa como la adolescencia, donde sabemos que ya está la vulnerabilidad propia de la etapa del desarrollo que están transitando, y esto lo lleva a que estas conductas sean mucho más riesgosas para sí mismos como para sus pares, donde aparecen también estas conductas violentas hacia los pares, las conductas autolesivas hacia sí mismos, donde se desencadena toda la problemática de consumo que también los afecta. A nivel cognitivo también vamos a encontrar la afectación, tanto desde cuando hablamos de algo crónico, generalmente lo que encontramos ya son dificultades en los procesos de aprendizaje, donde niños en su desarrollo escolar han requerido de figuras de apoyo, de sostenes de apoyo para alcanzar los procesos académicos correspondientes a la etapa en la cual se encuentran, como estos descensos repentinos que se observan en alguien que tenía un desarrollo óptimo. Bueno, esto justamente nos puede señalar si ese tipo de maltrato al cual está siendo sometido ha sido algo puntual, repentino, o es algo que viene formando parte de su desarrollo histórico y estamos hablando de algo más crónico. Esto también se repercute a nivel social. Lo vemos que los déficits que se dan en las habilidades sociales, que se pueden desencadenar tanto conductas de retraimiento, una gran inhibición, como todo lo contrario, las conductas antisociales que suelen desarrollar y que van delineando un perfil de personalidad. Y bueno, y también en el área física hay que tener en cuenta todos los trastornos que se pueden generar a nivel físico, donde claramente se han hecho todos los estudios médicos correspondientes y se desencadenan muchos cuadros que tienen componentes claramente psicosomáticos y no orgánicos. También los cambios en los hábitos de la alimentación con el desarrollo de las patologías que traen los trastornos de conducta alimentaria, bueno, y en los más pequeños la pérdida del control de esfínteres. Esto para tener en cuenta que son indicadores que los vamos a poder encontrar en cualquier situación en la cual un niño está siendo víctima de maltrato, que son alertas que tenemos que tener, pero que no nos definen cuál es el tipo de maltrato que hay por detrás, como si nos lo indican los indicadores específicos que les señalé recién. Y esto es lo que a mí me gusta que quede bien claro para que tengamos en cuenta como señales de alarma, como profesionales que estamos involucrados en estas temáticas y también por la corresponsabilidad que tenemos, que como les decía, cuando la violencia es visible, cuando estamos hablando generalmente de las acciones que generan esta huella visible sobre el cuerpo, ya sea por acción o por omisión, por lo que encontramos en cuanto a lo que son conductas activas, como la negligencia también, tenemos una intervención rápida de los organismos de protección que muchas veces determinan la toma de medidas excepcionales para proteger a ese niño. Pero
aquí tenemos un grave problema que es esta violencia invisible, que es la que no genera esta lesión física visible sobre el cuerpo y que la vamos a encontrar en el psiquismo. Por eso es tan importante que podamos hacer esta lectura adecuada de los indicadores emocionales para poder investigar, para poder determinar qué hay detrás, qué es lo que ha generado esta respuesta signo sintomatológica en ese niño o adolescente, porque muchas veces tiene que ver con el maltrato emocional. Este maltrato emocional que no genera intervenciones inmediatas por parte de los organismos de protección y a lo que lleva es que la intervención sea tardía, que esto se cronifique y que genere consecuencias casi irreparables para el desarrollo psicoevolutivo de esos niños, niñas y adolescentes. Por eso, aquí es importante tener en cuenta, como les dije, cuando encontramos violencia visible, está claro qué es lo que lo ha provocado y la acción que se va a tomar. Vamos a poder hacer una lectura casi inequívoca de lo que corresponde a ese tipo de maltrato. Si tenemos un hematoma en el cuerpo, si tenemos una lesión vaginal, ya vamos a poder determinar maltrato físico, abuso sexual. Pero esta violencia invisible, como les decía, estos indicadores inespecíficos, donde encontramos niños que presentan múltiples diagnósticos y muchas veces esos diagnósticos son erróneos, que los encontramos en el ámbito escolar, que esto ha llevado en un exceso a patologizar también a las infancias, incluso con intervenciones terapéuticas a veces inadecuadas, porque se focaliza únicamente en ese niño y en esta sintomatología sin tener en cuenta la causa de ese diagnóstico muchas veces erróneo. Entonces, aquí es importante no focalizar las acciones únicamente sobre la consecuencia que es esa florida sintomatología que presenta, sino lo que la está ocasionando, que muchas veces son estas familias disfuncionales y son estos niños que se encuentran inmersos en estas situaciones de maltrato emocional no visible, como pueden ser las disfuncionalidades familiares, como pueden ser las interferencias parentales, en las cuales quedan expuestos en divorcios patológicos, y que lo que va generando son trastornos traumáticos del desarrollo que hoy ya el CIE-11 ha reconocido como trastorno por estrés postraumático complejo, el estar expuesto a la violencia interpersonal en forma crónica genera trastorno por estrés postraumático complejo. Entonces, estos son alertas que tenemos que tener en cuenta para ver cómo intervenir, poder intervenir a tiempo y tratar de evitar que se generen este tipo de consecuencias que van a ser muy desfavorables y negativas para el desarrollo de esos niños, niñas y adolescentes. Bueno, ¿cómo intervenimos luego de esta introducción acerca del maltrato y cómo lo consideramos? ¿Cómo intervienen entonces los equipos judiciales? Y aquí primero le doy ahora el lugar a mi colega, la doctora Benatuil, para que podamos hablar en primera instancia acerca de lo que es la entrevista de declaración testimonial, que es esta primera parte del proceso judicial, y luego sí nos vamos a abocar en lo que sería el peritaje psicológico, ¿sí? Como también puede haber otro tipo de pedidos, peritajes en estos casos, como puede ser peritaje psiquiátrico, peritaje médico ginecológico, de acuerdo a lo que se esté investigando.
Le doy entonces el lugar ahora a Denise para que Bueno, pueda comenzar con la entrevista de declaración testimonial. bueno, muchas gracias. Bueno, la idea es poder trabajar un poco acerca de qué características tiene esta entrevista, que como ya todos deben saber, tiene particularidades diferentes a lo que podría ser una entrevista en el ámbito clínico o en algún otro tipo de espacio. Dentro de lo que es la toma de declaración testimonial, la EDT, la entrevista de declaración testimonial, la misma está reglamentada por el artículo 250 bis, que establece cómo tienen que ser las declaraciones de personas menores de 16 años. Y dentro de lo que establece la normativa, es importante saber que los niños, niñas y adolescentes deben ser entrevistados por un psicólogo especialista en niños, niñas y adolescentes. Si bien la ley no aclara a qué se refiere con especialistas, es importante saber que se debe tener conocimientos sobre psicología evolutiva, conocimientos sobre psicología del testimonio, habilidades para entrevistar, actualmente también es muy importante adquirir conocimientos sobre neuropsicología, que bueno, está teniendo muchísimos avances en relación a lo que hace a este tipo de entrevistas y de intervenciones. Se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la etapa y a la edad del menor, del niño, niña o adolescente. Vamos a ver en un ratito algunos dispositivos posibles, si bien tampoco la ley aclara exactamente qué características tiene que tener este gabinete, pero bueno, algunas cuestiones como básicas es que tiene que ser un espacio que esté suficientemente aislado para evitar ruidos, para evitar múltiples estímulos, que tiene que ser un espacio suficientemente agradable, o sea, que no sea un espacio lúgubre, que invite a quedarse y no que el niño quiera, digamos, salir de ese dispositivo cuanto antes. El profesional actuante elevará un informe detallado con las conclusiones a las que se arriban y esto va a depender de cada equipo y de la modalidad de trabajo porque nuevamente no especifica la ley qué tipo de informe hay que hacer. En esto cada equipo, cada jurisdicción va armando, digamos, su modalidad de intervención, pero es importante saber que se debe elevar un informe de posteriori. El mismo puede tener mayores características descriptivas o puede tener un nivel de mayor profundidad en el análisis del relato. Y vamos a hablar en un ratito, cuando hablemos de psicología del testimonio, de los criterios de análisis del relato, algunas cuestiones que se han suscitado en diferentes modalidades de intervención, equipos, etcétera, bueno, sobre si los psicólogos deberíamos o no evaluar la verosimilitud, la credibilidad del relato, bueno, que son las cuestiones que se debaten actualmente. El acto podrá ser seguido desde el exterior del recinto, a través de un vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con el que se cuente. Es importante porque son actos únicos e irreproducibles, que sea videograbado y que pueda ser seguido por las partes para bueno, darle justamente el criterio de único e irreproducible, ¿no? La defensa, la querella, la fiscalía, juzgado, todos quienes quieran y estén habilitados a poder seguir este acto tienen que poder hacerlo. Eh, hay una cuestión importante para trabajar, que es la diferencia entre el artículo 250 bis y el 250 ter. Específicamente en lo que hace a los adolescentes víctimas o testigos que tienen entre 16 y 18 años no cumplidos, hay una especificidad, que es el artículo 250 ter, que es el cual los atañe, que tiene que ver con, previo a la entrevista, el tribunal deberá requerir un informe de un especialista, un psicólogo, sobre la existencia de riesgo en la salud psicofísica del adolescente en caso de comparecer ante los estrados. O sea, lo que hay que evaluar es si sería una instancia que lo afecte en su salud psicoemocional, que tenga algún riesgo para su salud, el declarar en la fiscalía, en el estrado, y en ese caso requeriría de un abordaje especializado por un psicólogo, una psicóloga especializado con el dispositivo de menores de 16 años, o por el contrario no generaría ninguna afectación, ningún riesgo, y muchas veces nos encontramos que incluso los adolescentes, por ejemplo, quieren saber acerca del proceso que se está cursando, acerca de qué es lo que va a pasar, qué opciones tiene, cómo sigue su causa, y en ese caso no tienen ningún inconveniente en poder declarar en una fiscalía, en los estrados, y poder, digamos, también adquirir este tipo de información.
Bueno, vamos a ver, yo les decía que lo que establece la ley es que tiene que ser un dispositivo especialmente adaptado y adecuado para esta situación y para niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tipo de dispositivos hay? ¿Qué características tienen? Bueno, básicamente hay 3 modelos que actualmente coexisten, que están todos habilitados, aprobados y son todos viables para llevar a cabo entrevistas de declaración testimonial y tienen que ver con los recursos o las características de cada equipo o de cada jurisdicción. Por un lado está el circuito cerrado de televisión y video. Este sistema se empezó a desarrollar muchísimo a partir de la pandemia, donde, bueno, ya se empezaron a limitar más las intervenciones presenciales y se estableció la posibilidad de la telepsicología, el trabajo remoto, donde lo que permite es que la entrevista habitualmente se hace con el niño o niño adolescente en la misma sala donde está el profesional psicólogo, pero todas las demás partes lo pueden ver en forma remota a través de un circuito cerrado de televisión y video. Pueden estar en una sala cercana, pueden estar incluso en otro edificio, pueden estar en sus despachos y seguirlo, por ejemplo, por algún sistema de streaming. Y si el niño o niña adolescente está en la sala, que podría llegar a ser también un consultorio con una cámara, con una computadora y una cámara, una webcam. Siempre y cuando tengamos un buen sistema de imagen y de video, digamos, y de sonido. Estos son como los requisitos. Pero bueno, podría ser un consultorio adaptado con una cámara y un micrófono. Otro sistema es el de la cámara Gesell. Bueno, son todos psicólogos, no voy a detallarme mucho en qué consiste, pero es un vidrio espejado, con, digamos, con visibilidad desde el exterior hacia adentro y no de adentro hacia afuera. La cámara Gesell, si bien es un sistema que se sigue utilizando muchísimo, tiene algunas limitaciones. Quienes trabajan con cámara Gesell sabrán que, de acuerdo, por ejemplo, a la vestimenta de las personas que observan del otro lado, se puede ver a través del vidrio algo, si están con ropa muy clara. Si depende del lugar donde esté, a veces se puede escuchar algo del sonido. Para los preescolares es un factor de distracción el tener el espejo, se acercan, miran que hay del otro lado, saludan. Y dependiendo de la cantidad de gente que esté autorizado a visualizar por, bueno, en general el juez, el magistrado que está a cargo de la causa, si son muchas personas, a veces pueden haber ciertos puntos ciegos y pueden no ver todos digamos, con buena calidad y accesibilidad. Y lo mismo, bueno, con el audio, a veces tampoco se escucha tan bien, depende del sistema que tengan. Un tercer dispositivo es el de la sala de entrevistas especializada, que conjuga los elementos anteriores, porque es un circuito cerrado de audio y video, pero con una sala de observación, como sería en la cámara Gesell. Y bueno, les voy a contar un poquito más este sistema, que es el que tenemos nosotros en el Ministerio Público Tutelar, que bueno, como me presentó Daniel al comienzo, es el lugar donde trabajo y el equipo que coordino. Pasamos a la siguiente, Fer. Bueno, me adelanté un poquitito, pero dentro de la cámara Gesell, es lo que ya hablamos, se caracteriza por un vidrio unidireccional y las limitaciones que tiene son las que hemos podido referir recién, sobre todo en lo que hace a los preescolares, donde el vidrio es un factor de distracción muchas veces importante. Y ahora sí, en relación a la sala de entrevistas especializada, como modelo alternativo, les comentaba que en una sala se toma la entrevista y en otra se sigue el acto. Las salas pueden ser contiguas o no, podrían estar una al lado de la otra, como sucede en la cámara Gesell, podrían estar en diferentes pisos o podrían estar en diferentes edificios. Y tenemos en nuestro país los 3 modelos posibles y vigentes. Básicamente es un circuito cerrado de audio y video donde a distancia se puede observar y escuchar lo que está pasando y permite que no tenga, digamos, estos factores de distracción y la situación de tener que estar al lado de los niños. Este modelo, bueno, esta es la sala que tenemos nosotros. En la foto inferior es la sala donde se hace la entrevista propiamente dicha. Si bien, como les decía al comienzo, no está estrictamente regulado qué características tiene que tener el espacio físico, pero bueno, es importante que sea neutro, que no haya insignias, que no sabemos qué puede generar en cada niño y adolescente, una figura, una imagen, un dibujo, entonces lo más neutro posible. Es importante que sea suficientemente luminoso. En algunos casos, si tuviera ventana, también es un factor muy positivo, pero bueno, no siempre por temas de sonido y todo esto es posible.
Tiene que ser luminoso porque, como decía, tiene que invitar a querer quedarse y no un lugar lúgubre, oscuro, que dé ganas de finalizar cuanto antes la entrevista e irse rápido. En nuestro caso, por ejemplo, las paredes son blancas, pero el mobiliario tiene algo de color, con lo cual, digamos, tiene digamos, mayor perspectiva de infancia, que no sea un lugar todo blanco o de madera, que digamos, no invitaría tanto a los niños a sentirse cómodos. Y bueno, también como para que sea un lugar que sea cómodo, no es que esto tenga que ser de este modo, pero es interesante. Nosotros tenemos, por ejemplo, un escritorio y una mesita tipo jardín de infantes, porque un preescolar de 3, 4 años seguramente no se sentiría cómodo en un escritorio muy alto. Entonces, esto también son cuestiones que en la medida de las posibilidades de cada dispositivo ayudan a que se sientan más a gusto durante la entrevista. Luego está la sala de observación, que es la imagen que está arriba. Bueno, nuestra sala tiene 7 cámaras y videos, entonces cada una de las pantallas toma cámaras y micrófonos, cada una de las pantallas toma una de las cámaras, pero bueno, esto, digamos, podría ser de otro modo. Básicamente la idea es que en la sala de observación puedan estar todas las partes autorizadas. En nuestro caso está en otro piso, porque eso evita que niñas, niños y adolescentes se crucen en la sala de espera con las personas que vienen a observar, que a veces puede ser un poco intimidatorio encontrarse con mucha gente, con personas que pueden percibir como extrañas, serias. Entonces, bueno, el tener que presentarse en un piso diferente y no encontrarse con todas las, digamos, las personas autorizadas a visualizar el acto antes es un factor que ayuda. Y después, bueno, hay diferentes formas de trabajo. Nosotros particularmente trabajamos con un sistema de duplas, de 2 psicólogos, donde uno está en la sala de entrevistas y otro está en la sala de observación. Esto tiene como ventaja que, bueno, que se pueda trabajar en equipo, que se pueda, nosotros, por ejemplo, como está en la foto de abajo, el psicólogo monitor tiene un micrófono y el psicólogo entrevistador tiene un auricular, entonces permite que se le transmitan todas las preguntas por el sistema, sería como la cucaracha, al oído del psicólogo o la psicóloga. El psicólogo le explica al niño o adolescente que va a tener ese auricular, que por ahí le van a hacer saber si hay algo que no se entendió, que hay que ampliar, que hay que preguntar. Pero esto, al menos para nosotros, tiene muchas ventajas porque permite, por un lado, no tener que salir de la sala a relevar las preguntas y dejar a los chicos solos. Por otro lado, nosotros tenemos, digamos, ya como trabajamos en equipo, ya tenemos establecido con cada una de las profesionales, por ejemplo, si durante la entrevista podemos acercarle alguna pregunta o ampliación como para que en el transcurso del relato pueda incluirle y no tenga que al finalizar volver sobre algo que dijo en su momento, si hubo algún dato que faltó durante la entrevista. Y lo que nos permite al trabajar como monitoras en duplas tiene para nosotros al menos, por lo menos 2 ventajas. Por un lado, que quien está en la sala de observación con todas las partes, juez, fiscal, asesor, defensor, puede también hacerle saber si hay alguna pregunta que no sería conveniente, por ejemplo, como vamos a ver en un ratito, porque desde la psicología del testimonio podría generar una contaminación de la huella anémica, o porque no es posible por el desarrollo psicoevolutivo de ese niño o niña que la conteste. Por ejemplo, cuando piden precisión temporal o precisión espacial, digamos, de la ubicación de una dirección. Entonces, hacerle saber que si bien tenemos claro que no quedó, digamos, suficientemente establecido el tiempo o el lugar, no es posible que por el desarrollo psicoevolutivo pueda responder con mayor precisión. Entonces nos evitamos que la psicóloga que está en la sala de entrevistas tenga que explicar con el niño delante que esto no sería viable y lo podemos explicar nosotros desde la sala de observación. Y por otro lado, siempre, ahora vamos a hablar un poco de la psicología del testimonio y del trabajo con diferentes hipótesis, siempre el trabajar en duplas nos permite, digamos, poder pensar y analizar los casos entre dos. Bueno, la entrevista, ahora vamos a ver que tiene 3 etapas, pero, o sea, una preentrevista, una entrevista y una postentrevista o cierre. Cada una de ellas se subdivide, pero bueno, básicamente lo que les quiero contar es que nosotros en la etapa de pre-entrevista y generación del rapport y en la post-entrevista y la recomposición emocional, trabajamos con un dispositivo que es el programa de perros de asistencia judicial, que a nosotros nos viene dando muy buenos resultados. ¿En qué consiste este programa y para qué sirve? Lo ideal es que, vamos a ver que hay que, antes de empezar la entrevista, poder establecer un buen rapport con el niño, niña o adolescente y que pueda ingresar al recinto y a la entrevista
en el mejor estado, digamos, psicoemocional posible para que pueda brindar un relato. Si un niño, niña o adolescente llega extremadamente nervioso, o sea, un adolescente, por ejemplo, nos pasa con la capucha puesta, con el pelo sobre la cara, tensionándose los dedos, sin poder responder a un intercambio comunicacional, no están dadas las condiciones para que pueda entrar y relatarle a una persona que no conoce actos, digamos, o hechos o situaciones que son altamente angustiantes, tensionantes y emocionalmente movilizantes. Entonces nosotros estamos trabajando ya desde el año 2019 con el programa de perros de asistencia judicial para poder lograr el mejor estado psicoemocional posible antes de entrar a la entrevista. Entonces los chicos llegan, se les pregunta si les gustan los perros, son perros especialmente entrenados, trabajamos con el entrenador y siempre con la psicóloga que va a hacer la entrevista. Y la instancia de establecimiento del rapport, si a los chicos les gustan los animales, se realiza con el perro. Una vez que se logró el estado psicoemocional propicio, avisamos que estamos en condiciones de empezar y ahí se entra a la entrevista. Si los chicos ingresan un poco más relajados, menos tensos, menos ansiosos, esto va a favorecer que puedan brindar un mejor relato, que puedan expresarse con mayor naturalidad. Y posteriormente vamos a ver que dentro de la técnica de entrevista que utilizamos hay una etapa que tiene que ver con el cierre y la recomposición emocional. Si bien el instrumento, que bueno, se los auto-spoileo, que es el niche, del cual voy a hablar en un ratito, lo que plantea es la etapa de cierre y de recomposición emocional dentro de la sala de entrevistas. Nosotros, a partir de la incorporación de este programa, hacemos la última instancia fuera de la sala de entrevistas, en lo que es la presala, donde ya no hay cámaras, donde es un espacio más tranquilo para niños, niñas y adolescentes, con el perro, y ahí trabajamos la recomposición emocional. Entonces, con cada chico nos quedamos el tiempo que sea necesario, 15, 20 minutos, media hora si salió muy angustiado, se ve con cada uno, peinar el perro, le dan de comer, lo que fuese, pero el tema es que ningún chico se vaya del ministerio angustiado. Y en general no sucede porque se terminan sacando fotos con el perro, digamos, incluso algunos han vuelto otras veces a traerles algún juguetito, pero bueno, como instancia previa y posterior, a nosotros nos ha dado muy buenos resultados. Ahora sí, vamos a ver lo que es la entrevista, el dispositivo en sí mismo. Hay distintos protocolos para poder llevar adelante la entrevista. Básicamente hay tres que son los que internacionalmente se utilizan. Uno es el niche, otro es la entrevista cognitiva y otro es el RATAC o SATAC. Yo voy a hablar hoy, por un tema de tiempo, no vamos a desarrollar todos, voy a hablar del niche, que es el que usamos nosotros, y por lo que hemos podido ver también, los que usan la mayoría de los equipos en el país. La entrevista cognitiva, digamos, todos son entrevistas por etapas en las cuales se buscan relevar los mismos objetivos, pero tienen cada uno de los protocolos algunas pequeñas diferencias. La entrevista cognitiva puede ser utilizada con adolescentes y con adultos, porque bueno, tiene algunas estrategias de recuperación que no son ideales para los niños. Simplemente se las nombro, no las voy a desarrollar ahora, como bueno, cambiar la perspectiva, cambiar el orden y el autor, por ejemplo, decirle que lo relate como si lo estuviera viendo como un testigo externo, o que lo relate de atrás para adelante, o poder generar primero una situación en la cual la persona se pueda visualizar en el lugar del hecho. Estas técnicas para chicos tienen sus dificultades, entonces no es tan recomendable utilizarla ni en preescolares ni en escolares. Sí se puede utilizar en adolescentes y en adultos. Y el RATAC es la técnica de entrevista que se utiliza en el modelo Barnahus, que son los modelos de las casitas, que es un modelo que se inició en los países nórdicos, y es más, digamos, es ideal para el trabajo con preescolares. Porque, bueno, se trabaja primero en, digamos, que puedan identificar las partes del cuerpo, que las puedan nombrar, bueno, algunos elementos que son útiles para preescolares. Básicamente la entrevista al niche es una entrevista que está validada, que se utiliza, es la más utilizada para entrevistas de declaración testimonial y por eso es en la que me voy a centrar hoy sí en poder detallárselas un poco más. Pero como les decía, todas son entrevistas que se trabajan en etapas. El niche, como sus siglas lo indican, está basada en un protocolo estructurado generado por el National Institute of Child Health and Human Development en Michigan. Tiene publicaciones, varias, tiene publicaciones en castellano y en inglés. La primera publicación, bueno, la que ha tenido más difusión es de
de una revista americana, Child Abuse, y después hay traducciones y validaciones del niche en español también. Si después les interesa, se los puedo hacer llegar, pero bueno, también los pueden buscar en diferentes buscadores, están disponibles. Digamos, es una técnica que ha sido protocolizada y que ha sido investigada y hay publicaciones suficientes. Lo que se intenta con esta técnica es buscar la mayor cantidad de información vinculada a la causa y a los hechos que se están investigando a través de la utilización de un modelo de entrevistas por etapa. Básicamente hay una instancia que es la entrevista previa, luego es el reporte o establecimiento del vínculo de confianza, relato libre o sustantivo y ya después sí entramos en lo que es la etapa de cierre. Bueno, ¿qué es lo que se plantea en la entrevista previa? Es lo que les comentaba recién, trabajando con el perro de asistencia judicial o con algún otro recurso, es establecer el rapport. Para establecer el rapport, lo que vamos a intentar es que el niño y adolescente se sienta cómodo, se sienta seguro, contarle con un lenguaje adaptado a la edad cuál es el objetivo de esta instancia y, bueno, cuál es el derecho que él tiene, ¿no? Que es un derecho a declarar y un derecho a hablar. Luego viene la etapa ya sí, la etapa sustantiva, digamos que es el pedirle, ahora les voy a contar cómo se hace, un relato libre. ¿Cuál es el objetivo de esta técnica y del relato? Poder obtener información sobre modo, tiempo, lugar y supuesto autor de los hechos que se estarían investigando. Pueden aparecer otras informaciones desde ya, pero estos 4 elementos son los elementos necesarios para poder avanzar, procurar con la causa, con la imputación, bueno, con lo que requiere el sistema y son los que tenemos que tratar de relevar. Obviamente, como les decía hace un ratito, si hablamos, por ejemplo, de preescolares, van a haber algunas variables como el tiempo y el lugar que van a tener que aceptarse, que se podrán relevar acorde a las posibilidades y al momento psicoevolutivo de ese niño, niña o adolescente. Bueno, venimos hablando, y ya mi colega Fernanda también lo había nombrado al hablar de indicadores específicos, sobre la psicología del testimonio. La psicología del testimonio es la aplicación de conocimientos sobre los procesos cognitivos, percepción, lenguaje, atención y principalmente memoria, para la obtención y valoración de una prueba testimonial, que sería la entrevista de declaración. Es muy importante tener en cuenta los principios de la psicología del testimonio, porque es lo que le da rigor científico a la técnica. O sea, hay que tomar una entrevista que esté protocolizada, hay que seguir un protocolo y hay que saber cómo analizarla para que tenga validez, y vamos a hablar en un ratito de lo que son los criterios Daubert y la admisibilidad de la prueba, para que esto tenga validez como una prueba judicial. Porque, bueno, la sensibilidad que tiene, digamos, estamos trabajando, sabemos, en un espacio altamente sensible donde es importante, muy relevante la precisión del instrumento con el que vamos a trabajar. La psicología del testimonio, a través de diferentes herramientas, lo que evalúa es la credibilidad y los factores de exactitud de ese relato. Hay diferentes, dentro de la psicología del testimonio, hay muchas líneas de investigación, hay investigación experimental, donde se trabaja mucho, por ejemplo, con cuestiones que tienen que ver con percepción, con memoria, con atención. Hay muchos estudios de laboratorio, por ejemplo, cómo perciben, cómo recuerdan, cómo atienden las personas, por ejemplo, al haber sido testigos de un accidente de tránsito, se les pasa un video, bueno, distintos tipos de investigaciones experimentales de laboratorio y no de laboratorio, como para poder profundizar en los conocimientos sobre todos estos procesos básicos: cognición, pensamiento y lo que es atención y percepción. Bueno, básicamente lo que pretende la psicología del testimonio es poder discriminar dentro de los relatos si lo que está relatando el niño o niña adolescente es una realidad percibida o una experiencia vivida, si es una realidad imaginaria o presencia de una vida de fantasía exacerbada, o si es una realidad co-construida o contaminada por la influencia externa. Es muy importante poder diferenciar estos aspectos en un relato. Nosotros, una de las cuestiones que yo les comentaba también antes sobre la posibilidad de hablar de verosimilitud o no, nosotros no hacemos un análisis de verosimilitud y consideramos que lo que es el análisis de la credibilidad debe ser evaluado como credibilidad integral por el magistrado una vez que contemple todas las pruebas que se han relevado en ese proceso. Pero sí pensamos que es importante poder hacer un análisis sobre los factores de influencia y los factores existentes en ese testimonio.
Y estos son aspectos que hay que evaluar. Para eso tenemos dentro de lo que es la psicología del testimonio, podemos utilizar diferentes elementos. Ahora, ahora vamos a detallar un poquito más en qué consiste la co-construcción. Pero tenemos diferentes elementos dentro de lo que es la psicología del testimonio, como seguramente conocerán el CBCA, el SBA, el HELP, que es la técnica desarrollada por Manzanero, diferentes instrumentos para poder hacer análisis del relato. Pasemos a la siguiente y ahí voy a explicar un poquito más lo que es la realidad co-construida. Tenemos que trabajar con diferentes hipótesis y esto del trabajo con las hipótesis hace también a la objetividad o a la mayor objetividad con la cual el profesional va a acercarse y analizar ese relato. Siempre previo a una entrevista de declaración uno tiene que tener en mente distintas posibilidades, distintas hipótesis. Básicamente hay 4 hipótesis con las que podríamos trabajar frecuentemente. Una es que haya sido una experiencia vivida sobre la cual se deben analizar los factores de influencia. ¿A qué nos referimos con factores de influencia? Bueno, sabemos hoy cómo funciona la memoria. La memoria no es reproductiva, es reconstructiva. Ahora vamos a hablar un poquito más de memoria porque para mí es el constructo principal de la psicología del testimonio. Pero básicamente, igual les voy adelantando que cada vez que uno recuerda un hecho, lo reconstruye, lo modifica. Entonces ya es clarísimo que primero, que un relato es un acto de memoria, una recuperación de una huella anémica. Y esa huella anémica no es un video inalterado de lo acontecido. Y menos si ocurrió hace muchos años y menos si la persona lo relató un montón de veces. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que entender que por más que haya sido una experiencia vivida y algo observado y percibido, etcétera, siempre va a tener algunos elementos que van a tener que ver con la reconstrucción que haga la persona cuando lo recupera. Nunca va a ser un video exacto y perfecto de alguna situación. Que sea una experiencia imaginada. Bueno, esto hay que ver una exacerbación del pensamiento o el pensamiento mágico, esto sobre todo cuando los chicos son más chiquitos, y en esto también se puede trabajar luego complementariamente con el equipo que realice la evaluación pericial. Pero vamos a ver si en un relato hay muchas cuestiones vinculadas a la fantasía. Bueno, esto también hace pensar que, si en el medio los chicos empiezan a hablar de ángeles, de hadas, de situaciones que son muy fantasiosas y que no serían posibles dentro de lo que hace la credibilidad externa del testimonio, porque, bueno, contaría que llegó volando con un avión y entró a la casa. Bueno, ahí sabemos que hay cuestiones que son excesivamente fantasiosas y esto también le bajaría un poco la credibilidad al relato. Cuando hablamos de lo que me estaban consultando antes de elementos de co-construcción o la creación de una falsa memoria. Esto es por inclusión de información post-suceso. Y esto no necesariamente tiene que ser intencional. Puede ser información post-suceso que haya venido y que provenga de información que haya aportado alguna otra persona. Puede ser, me preguntaban recién sobre el tema de la alienación parental, nosotros no trabajamos con el síndrome de alienación parental, pero bueno, sí lo que puede suceder es que a partir de información que este niño o niño adolescente haya escuchado en alguna situación, sea de uno de sus progenitores, sea de un docente, sea de un amigo, sea de algo que vio en las redes, cualquier elemento puede haber generado una contaminación de ese relato, incorporando información de alguna situación que no aconteció o no aconteció en ese momento. Y esto no es una mentira, sino que el niño o niño adolescente ha incorporado esta información, se la ha apropiado y se ha incluido dentro de la huella anémica como parte de ese recuerdo de esa huella anémica. Entonces, la información post-suceso puede provenir de diversas vías, pero es información que se incorpora a posteriori que no es propia de ese hecho. Y la cuarta es una mentira deliberada e intencional. La verdad es que es muy poco frecuente y mucho menos en escolares y preescolares. Uno podría quizás verlo en algún adolescente, pero la verdad es que no es la tasa de incidencia no es muy alta, pero bueno, siempre uno tiene que considerar también que podría ser una opción. Ahora sí, pasamos a la próxima. Bueno, básicamente
como les venía contando, la entrevista es una entrevista por etapas. Yo les había contado que en la primera etapa es donde el psicólogo entrevistador va a hacer la presentación del espacio, que nos trabajamos con los perros, pero podría ser sin los perros. En un lenguaje adaptado a la edad y por el derecho a la información, hay que hacerle saber al niño y adolescente que va a ser una entrevista grabada, que va a haber gente que va a estar observando. Esto se explica de modo adaptado a la edad. Nosotros les contamos que la gente que va a cuidar y proteger sus derechos que la gente que va a cuidar y proteger sus derechos va a estar visualizando la entrevista. El establecimiento de las reglas de base, y esto tiene que ser adaptado a la edad del niño, niña o adolescente, poder explicarles que es muy importante que digan la verdad, y si son preescolares habrá que hacer la prueba de la verdad, en la cual vamos a ver si entienden lo que significa el concepto de verdad. Explicarle que no está obligado a responder sobre algo que no quiera o que no sepa, que puede autocorregirse si se equivoca, que puede corregirnos si nosotros nos equivocamos. Todo esto es importante que quede claro antes de iniciar la entrevista. Luego se hace el establecimiento del rapport, para lo cual iniciamos el relato trabajando con alguna temática que no tenga que ver con los hechos que se investigan. Por ejemplo, preguntándole con quién vive, a qué escuela va y dependiendo el caso, uno de los recursos que nosotros utilizamos, que nos suele ser útil, es poder solicitarle algún recuerdo que no esté vinculado al hecho que se va a investigar, como para hacer un paneo para ver cómo funciona la memoria y cómo relata algún recuerdo. Por ejemplo, que nos cuente sobre su último cumpleaños, sobre las últimas Navidades y Años Nuevo, bueno, alguna situación para poder tener un paneo de cómo funciona la memoria y cómo recupera alguna huella anémica. Luego, vamos a introducir ya sí el tema específico que queremos trabajar, y esto va a tener que ver con la edad del niño, niña, adolescente. Para eso es importante que como psicólogos conozcamos el expediente, lo analicemos antes y tengamos idea de qué es lo que se quiere investigar. Entonces, bueno, una de las formas es poder preguntarle si sabe para qué vino, si sabe por qué está acá. Y también es una buena práctica previo a la entrevista tener armado como varias líneas posibles de caminos para poder llegar a los hechos que se investigan. Porque una de las cuestiones fundamentales del dispositivo, del niche, es poder trabajar con preguntas abiertas y fomentar que sea el niño ni adolescente quien aporte el relato y no hacer preguntas cerradas, ni indicativas, ni inductivas. Ahora vamos a ver todo esto, pero es importante tratar de generar de que el relato sea espontáneo, y sea brindado por el niño con la menor cantidad de intervenciones posibles del psicólogo. ¿Y esto por qué? Justamente por los estudios que hay desde la psicología del testimonio de cómo funciona la memoria, para evitar ser nosotros quienes contaminemos con alguna pregunta ese recuerdo, esa huella anémica. Entonces, intentaremos que el niño, niña o adolescente aporte el relato en forma autónoma. Podemos preguntarle si sabe por qué vino, y si no, iremos, por ejemplo, yendo por diferentes preguntas, como con quién vive, si a partir de la denuncia es que hubo una exclusión del hogar, bueno, entonces ahí podremos ver con quién vive, si siempre vivió con las mismas personas, hasta que, bueno, no vivo con mi papá, mi abuelo, bueno, ¿por qué? Por lo que pasó, y ahí fomentar que pueda aportar un relato libre. Lo más importante es tratar de lograr el relato libre y no interrumpirlo o interrumpirla. Solamente para aclarar, podemos utilizar, digamos, algún complemento como el ajá, qué más, digamos, como para fomentar la continuidad del relato, pero la idea es dejarla que relate en forma autónoma todo lo que pueda. Y luego sí viene la etapa de interrogación y clarificación, que es muy importante estar entrenado sobre la modalidad de las preguntas. Es muy importante no incluir ningún elemento que el niño, niña, adolescente no haya traído. Nosotros en nuestro equipo, pero estos son modalidades de trabajo, tomamos nota de la entrevista, porque esto nos permite retomar las preguntas con las palabras exactas que utilizó el niño, niña, adolescente, pero bueno, no es necesario porque obviamente queda videograbado. Esto tiene que ver con el estilo de cada entrevistador, cada entrevistadora, pero es muy importante cuando solicitamos ampliaciones, clarificaciones, no introducir ningún elemento que el niño o niña no haya traído. Las preguntas tienen que ser abiertas, en lo posible que no sean disyuntivas, que no sean de opciones. Si son de opciones, deberían abarcar todas las opciones.
hay que ser muy, muy cuidadoso de no introducir ningún elemento, ni desde lo lingüístico, ni desde la comunicación no verbal, que al niño o niño adolescente lo pueda hacer pensar que o que se equivocó en algo, o que tiene que incorporar otra información, o que estamos esperando que diga o que dé una respuesta diferente a la que ha dado. Por eso también hay que ser cuidadosos de cuánto uno pregunta. A veces sabemos que quizás no obtuvimos toda la información que hubiera sido necesaria, pero sabemos qué es lo que el niño o niño adolescente puede aportar sin generar una contaminación de esa huella anémica y sin hacerlo, digamos, tan extenso e interrogativo que se pueda sentir angustiado y que pueda tornarse en una situación revictimizante. Y luego sí, la instancia de cierre, que como les dije es la recomposición emocional, lo que plantea el instrumento es poder realizarla dentro de la sala a partir de preguntarle por alguna otra situación alejada de los hechos que ha contado. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer después? ¿Vas a ir a la escuela? ¿Qué te gusta hacer? Alguna otra cuestión, digamos, de cara al futuro inmediato, y que lo pueda sacar del tema que ha relatado. Nosotros, como les conté, nos da buen resultado salir de la sala, preguntarle si quiere volver con los perros y ya sin cámaras, en otro espacio físico, trabajar ahí la recomposición emocional. Bueno, Estoy ¿qué tratando de pasó, no? pasar y se Ah, bueno, bueno. trabó. Si no, a ver si lo puedo pasar por acá. Lo paso por acá. Ahí está. Si no, pasó por ahí. Ahí Perfecto. está. Bueno, y para cerrar, y de cara, bueno, al sistema acusatorio, digamos, una de las cuestiones que me parece interesante trabajar es el tema de la admisibilidad de la prueba y los criterios de Aubert. Tenemos que saber y tener, digamos, en claro la importancia de trabajar con pruebas válidas, pruebas confiables, y esto es algo muy importante para el momento del juicio, ¿no? El tema de la admisibilidad de la prueba, de ver la fiabilidad y la relevancia que tiene el instrumento con el que estamos trabajando. Y no es lo mismo decir que uno pudo obtener un relato a partir de una entrevista sin ningún tipo de protocolo, sin ningún criterio científico, que obtener un relato, como hablábamos al principio, que puede ser un criterio específico si fue tomado con todos los recaudos de un instrumento científico y avalado por la comunidad científica. ¿Qué es lo que plantean los criterios de Aubert, que son los criterios de admisibilidad de la prueba? Que una prueba debería cumplir con 5 criterios. El primero de ellos es la verificabilidad, ¿sí? ¿A qué nos referimos con verificabilidad? Que sea sometido a una verificación empírica, que sea una prueba que sea válida, que sea confiable, que permita evaluar aquello que queremos evaluar, que ha sido puesta a prueba y que evalúa lo que queremos evaluar. Luego, revisión de pares y publicación. Es importante que el instrumento con el que decidamos trabajar, bueno, en este caso el niche, tenga publicaciones científicas. Yo por eso les contaba de dónde estaba publicado, publicaciones por la comunidad científica, preferentemente por revistas que tengan revisión de pares, que sea una teoría que esté revisada, que esté publicada. Todo esto le da mayor solidez científica y académica. Que sea una tasa de error conocida. Bueno, esto va a depender de las técnicas. Obviamente no es lo mismo si trabajamos con una técnica cuantificable que una técnica que no lo sea. Pero bueno, básicamente conocer el grado de precisión que tiene el método y la probabilidad de resultados incorrectos. Si yo utilizo un termómetro para medir la altura, la precisión va a ser casi nula. Entonces, bueno, saber que uno está utilizando una herramienta que sirve para este fin y cuál es su tasa de error. La existencia de estándares y protocolos. Bueno, tenemos que trabajar con una herramienta que esté protocolizada y seguir el protocolo, ¿no? Obviamente, si bien hay adecuaciones que hacemos al niche de acuerdo a la etapa psicoevolutiva, pero bueno, tenemos que trabajar con lo que establece el protocolo, hay un manual, hay una técnica y desde ahí se debe trabajar. Y por último, la aceptación general de la comunidad científica. Y esto es importante porque saber si, bueno, si la técnica ha sido aceptada por la comunidad científica, si se considera relevante, si hay muchas oposiciones o planteos de que la misma no sirve por tal o cual cosa, todo esto debe ser incorporado. Y debe ser importante en el juicio poder plantear, cuando uno presenta la prueba que tomó, bueno, cuáles son los criterios de confiabilidad y validez que tiene, y también si tiene limitaciones, cuáles son las limitaciones que presenta el instrumento.
Bueno, y creo que con esto estoy terminando. Continuamos. Nos había No, quedado algo de... sí, pensé que había terminado. Bueno, igual algo de esto me anticipé, pero bueno, estábamos hablando que la psicología del testimonio, justamente uno de los principios que más ha estudiado es el tema de la memoria, y es importante pensar y analizar el tema de la memoria en los preescolares. Cuando hablábamos antes de la contaminación, de un recuerdo, la contaminación natural, los niños antes de los 3 años, debido a la amnesia infantil, la memoria es básicamente procedimental y los tiempos de permanencia de la huella anémica dentro de lo que es el sistema cognitivo y el psiquismo son muy acotados. No, por un tema de tiempo no me voy a meter ahora en la amnesia infantil, pero bueno, desde las neurociencias ha sido sumamente explicado con la neurogénesis, bueno, con diferentes procesos que se dan, pero básicamente los chicos menores a 3 años tienen periodos muy cortos de permanencia de la huella anémica y posibilidad de recuperación de la misma. Entre los 3 y los 6 años así se desarrolla la memoria semántica y la memoria episódica, pero recién a partir de los 6 años queda conformada la memoria episódica de tipo autobiográfica. Así que es la posibilidad de recuperar un recuerdo propio, pudiendo ubicarlo temporoespacialmente y contextualmente, ¿sí? Poder recordar mi último cumpleaños, dónde estuve, con quién estuve, qué hice, no como un cumpleaños en general, como los cumpleaños tienen tortas, sino cuál fue la torta que tuve en el último cumpleaños, con quién lo festejé y dónde. Esto es un conocimiento y un recuerdo autobiográfico, que son los que estamos pidiendo recuperar en una entrevista de declaración testimonial, son los que realmente nos interesan, cómo ha vivido determinada situación esa persona. Hay que tener en cuenta que niños, niñas y adolescentes en la etapa preescolar son muy influenciables, pero bueno, por lo que implica la figura de autoridad, por la sugestibilidad, son elementos propios que tienen todos los niños y que hay que conocerlos, digamos. Es como nuestra línea de base con la que trabajamos y es importante conocerlo e informarlo. Como dije antes, la memoria no es reproductiva, sino reconstructiva. Todos, cada vez que recuperamos un recuerdo, lo modificamos. Incorporamos información semántica, conocimientos que tenemos. Cuando un niño a los 12 o 11, 12 años recupera un recuerdo de los 4 años, incorpora elementos de información semántica, de conocimientos que a los 4 no tenía. Y hoy los tiene, porque así funciona el psiquismo. O sea, tenemos que entender que así funciona la memoria. Cuando recordamos, recordamos desde nuestro momento actual, con la información que tenemos hoy y con otras experiencias que han enriquecido esa huella anémica. Y una vez que se introdujo información nueva en la huella de memoria, esto ya no es posible volver a la huella original. Por eso la importancia de tomar la declaración testimonial lo más rápido posible y de evitar los múltiples relatos. Cada vez que un niño o niña adolescente relata un hecho, lo modifica. Entonces, a través de las preguntas, a través de lo que incorpora, a través de las caras que ve de sus alrededores, a partir de comentarios que alguien le hace. Entonces, sí, es importante que intentemos, en la medida de lo posible, que la recuperación a través de la declaración testimonial sea lo más cercana al momento de la develación y que se le pregunte lo menos posible. Y creo que me había olvidado que había una Maffer. Sí. Y termino así, podés seguir vos. ¿Cómo facilitar la obtención del testimonio? Es importante solo, digo, para ya sean psicólogos clínicos, familiares, quienes puedan, y si desde desde una fiscalía o desde un lado se puede aconsejar a la familia, digamos, cómo acompañar este proceso. Es importante solo escuchar, evitar la reiteración del relato, minimizar la incorporación de información post suceso, para eso no preguntar, y tratar de no contaminar el relato, por lo menos hasta el momento de la recuperación. Si fuera posible y el niño o niña adolescente no está muy angustiado, sería ideal que primero aporte el relato en un ámbito forense y luego se trabaje en un espacio terapéutico sobre ello, siempre y cuando el nivel de angustia, el estado psicoemocional así lo permitan. Obviamente la prioridad es el cuidado del niño o niña adolescente. Bueno, y esta ya lo había comentado. Bueno, es importante que el niño sepa a qué va a ir, que va a ir a una entrevista, que va a ir a aportar un relato, no debe ir engañado, no va al médico, no va a jugar, no va a estudiar, va a una entrevista a contar cosas que le han sucedido, cosas que le han pasado en su vida. Y ahora sí, terminamos. Terminamos con mi parte. Seguimos. Terminamos con mi parte, con mi parte. Ahora le toca a Fernanda. Muy bien, bueno. Como les decía entonces, ahora, luego de esta excelente exposición que hizo la doctora Benatuil acerca de todo lo que es la psicología del testimonio y la toma de declaración testimonial, nos focalizamos en la segunda parte del proceso
judicial que involucra lo que son las pruebas periciales, específicamente la pericia psicológica de niños, niñas y adolescentes. La pericia psicológica es todo un desafío en esta etapa del desarrollo, porque nosotros nos encontramos con un universo muy amplio en el cual están adquiriendo distintas habilidades, estamos en una etapa de maduración de sus funciones psíquicas superiores, con lo cual esto nos hace plantearnos qué es lo que se puede administrar y qué es lo que se puede evaluar en cada una de estas etapas. Vamos a contar con niños muy pequeños, a partir de los 3 años, a lo que nosotros le llamamos el nivel inicial, de los 3 años a los 6 años, donde es la etapa más compleja para evaluar. Ahora vamos a ir viendo también lo que nosotros hemos pensado, incluso unas guías que hemos desarrollado para tener en cuenta cómo hacer este tipo de abordaje, que realmente es muy complejo y es todo un desafío. Luego tenemos la etapa escolar, donde ya se ha consolidado cierta madurez, sobre todo también cognitiva, que es necesario para poder administrar ciertas herramientas técnicas. Y luego la etapa adolescente, que tiene otro tipo de desafíos, pero que tiene que ver más con lo conductual y su predisposición a colaborar con el proceso, no tanto en sí por el desarrollo de sus funciones cognitivas. Luego, en cuanto a lo que son la diversidad de pruebas a las cuales puede solicitarse, si bien nosotros vamos a desarrollar lo que es la pericia psicológica, también dentro de lo que es el proceso judicial, pueden pedir otro tipo de pruebas periciales, como ser la pericia psiquiátrica y la pericia médica. Hoy en día se trabaja mucho más con lo que es perspectiva de niñez y perspectiva de infancia, se trabaja tratando de evitar lo que puede llegar a ser una revictimización que puede producir, o la victimización secundaria por el proceso judicial, con lo cual esto está muy limitado a lo que cada caso requiere y necesita. La prueba pericial psicológica se pide generalmente en el 100% de los casos, luego de una toma de declaración en el cual nos solicitan una prueba pericial psicológica, fundamentalmente para encontrar la presencia o no de esa configuración traumática que nos pueda estar indicando una posible victimización sexual. ¿Cómo nos lo van a solicitar? De diversas maneras. A veces nos piden acerca de la presencia de secuelas emocionales, cognitivas, conductuales postraumáticas asociadas con victimización sexual. También nos pueden pedir directamente la presencia de la configuración traumática, y ya nos hablan de trastorno de estrés postraumático, que esto también hay que tenerlo en cuenta porque no siempre es que se va a configurar, no es necesario, es una condición sine qua non, porque depende de la estructura psíquica, del evento, del contexto, para que esto se configure o no una configuración traumática, ¿no? Luego también nos van a preguntar por sobrecarga imaginaria patológica, que en algunos casos siguen preguntando todavía sobre fabulación, si el niño fabula o no. En realidad lo que a nosotros nos corresponde por la etapa del desarrollo en la cual se encuentra es si puede estar inmerso en una sobrecarga imaginaria patológica y el tipo de afectación que puede haber en cuanto a lo que es su desarrollo psicosexual, que nos llevaría a lo que es si encontramos, detectamos la presencia de una sexualidad psicotraumática. Cuando nos encontramos con niños, niñas, adolescentes que presentan a veces o un cuadro de discapacidad o un cuadro psicopatológico de base, donde son poblaciones muy vulnerables, donde han atravesado incluso internaciones psiquiátricas, en general, entonces sí se solicita la pericia también psiquiátrica, y sobre todo cuando están bajo tratamientos psiquiátricos con esquemas y prescripciones psicofarmacológicas que también hay que considerar.
sí nos solicitan la pericia psiquiátrica también, que hoy en día ya no se hace como era antiguamente, que eran pruebas periciales independientes, sino que se hace en forma integrada, bajo un enfoque interdisciplinario que es mucho más rico y también menos revictimizante para ese niño o niña adolescente que no tiene que estar siendo sometido a múltiples pruebas, sino que es una prueba que se realiza en forma integrada e interdisciplinaria. Y por supuesto, cuando hay lesiones físicas, también corresponde que soliciten la pericia médica o ginecológica. Para hablar acerca de lo que es entonces la evaluación ya psicológica pericial, infanto-juvenil, y planteando también un poco lo que veníamos viendo de los criterios Daubert y también cómo ahora hacia el paso, que estamos en el paso inminente, sobre todo aquí en lo que es en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que aquí estamos conectados de todo el país, pero nosotros aquí en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el delito contra la integridad sexual, un delito que eh, tiene la justicia nacional, recién a partir de este año pasa estamos en una transición hacia el sistema acusatorio, con lo cual también esto nos está implicando una preparación acerca no de la metodología, porque la metodología con la cual nosotros trabajamos es exactamente la misma, sí, pero por ahí un poco la rigurosidad con la cual vamos luego a fundamentar cada una de las técnicas y cómo llevamos a cabo esa evaluación. Pero por eso es importante tener en cuenta que esta evaluación principalmente está guiada por una evidencia y que esa evidencia va a ser científica. Por eso los instrumentos que tenemos que seleccionar para llevar a cabo esta investigación pericial tiene que ser herramientas técnicas que tengan la adecuada validez para el contexto en el cual estamos trabajando, que es el ámbito forense. Y lo que es fundamental también, trabajar con el planteamiento de hipótesis y que estas hipótesis iniciales que desarrollamos también puedan ser contrastadas durante el proceso evaluativo y de ser necesario, se van a desechar algunas y se pueden llegar a construir hipótesis diferentes a medida que vamos avanzando en el proceso pericial. Y también hay que tener en cuenta, tomando a Fons, que la evaluación infantil tiene que basarse en tres dimensiones que tienen que estar presentes. ¿Y qué es? Que sea, por un lado, multiinformante, es decir, que debemos incluir distintas eh, fuentes de evidencia, no únicamente tomar al niño como referente. Si bien nosotros, la evaluación pericial está focalizada sobre ese niño, nosotros accedemos a mucha información a partir del acceso a la causa, como ser todos los informes que vamos a tener de los profesionales tratantes, en el caso que existiesen, de eh, profesionales que están vinculados con la escolaridad del niño, maestros, los que surgen del ámbito educativo, y por supuesto la entrevista informativa que nos va a brindar aquel padre, madre, tutor, el que esté a cargo de los cuidados y de la responsabilidad de ese niño acerca de información relevante para lo que estamos evaluando. También, además de ser multiinformante, es decir, contar con información de múltiples fuentes, tenemos que tener en cuenta también el multicontexto, es decir, va a haber un microcontexto que es el inmediato del contexto que rodea a ese niño, que es esta información que a él le proviene también por parte de su entorno inmediato, padres, pares, como maestros, pero tenemos que tener en cuenta también el macrocontexto, es decir,
en qué lugar se encuentra ese niño, también cómo se ha conformado desde la ciudad en la cual se encuentra, desde la cultura proveniente de la cual tiene, desde su país. A veces son personas que han migrado hacia la Argentina, entonces también hay que tener en cuenta ciertas pautas culturales que lo han conformado y que son relevantes para la conformación y lo que estamos evaluando. Y después, sí, en cuanto a la elección y rigurosidad de las técnicas que seleccionamos, tener en cuenta que siempre una evaluación tiene que ser pluritécnica y basarse en el multimétodo. Es decir, que hay que utilizar diversas técnicas que puedan responder a los distintos niveles de inferencia que vamos a considerar. Es decir, evaluar tanto desde el comportamiento, desde lo que es la autopercepción, que por ahí lo podemos evaluar con escalas, como el proceso intrapsíquico con técnicas y evaluaciones proyectivas de mayor complejidad que nos permitan acceder a esa información. Es decir, sería un error también tomar un solo método en cuanto a las técnicas. Esto es lo que más va a ser cuestionado en los debates luego de instancia de juicio oral. Si, por ejemplo, una evaluación pericial se basó únicamente en técnicas gráficas o únicamente en escalas. Por eso la mayor riqueza es cuando podemos hacer una evaluación que se mida como una pluritécnica y se considere el multimétodo. Bueno, en cuanto a la batería diagnóstica, como les dije, tenemos tres universos que vamos a tener que delimitar para poder seleccionar qué es lo que vamos a administrar. Lo más complejo, los preescolares. En los preescolares, porque nos encontramos en una etapa del desarrollo madurativo cognitivo donde todavía no tienen ni siquiera acceso a lo que es la lectoescritura, donde hemos tenido que determinar que tengan el desarrollo lingüístico necesario para acceder a la prueba pericial y donde también incluso las pruebas gráficas tampoco van a ser viables porque se encuentran en la etapa de el desarrollo evolutivo gráfico inicial, con lo cual lo que van a realizar es muy preesquemático, el cefalópodo o el garabato, que a los fines del valor simbólico pericial no tienen valor, con lo cual estamos muy limitados en cuanto a las técnicas. La técnica por excelencia va a ser la hora de juego diagnóstica, que es aquella técnica en la cual va a poder expresar cómo es todo sus sentimientos, sus emociones, si hay puntos de conflicto, los vínculos que establece, pero para ello también necesitamos que haya desarrollo de juegos simbólicos, si no también estamos limitados. El juego de interrelaciones familiares lo podemos utilizar como parte también de una hora de juego diagnóstica, sobre todo cuando estamos hablando de que hay una investigación dentro de una temática de sospecha intrafamiliar para ver cómo es el vínculo con las figuras referentes afectivas primarias. Y, por ejemplo, el CAT-A o el CAT-S, que es una técnica que sí se puede administrar en esta etapa preescolar, donde no suele haber resistencia, como está preparado con estas imágenes, que es un estímulo propio para esta etapa, de animales, en la cual van a relatar estas historias. Es más apropiado lo que suele ser el, el medio de las actividades lúdicas con las cuales están a cotidiano y a diario vinculándose. Entonces son pruebas que no generan mayor resistencia y que nos permiten acercarnos al mundo interno de estos niños y que nos van a poder dar información acerca de si hay puntos de conflictos y si estos están asociados a qué temáticas. Dentro de lo que es la hora de juego diagnóstica,
Como les decía, primero tenemos que ver si tiene también este desarrollo de la capacidad simbólica que le permita desarrollar también un juego de roles en el cual pueda llegar a escenificar eh, una determinada representación que nos permita evaluar o determinar la presencia de un juego postraumático. Sabemos que en el juego postraumático generalmente lo que se produce va a ser esta repetición compulsiva de aquello que se ha inscripto traumáticamente y nos permite acercarnos a cuál es ese tema que está relacionado a lo traumático y qué sentimientos son los que le generan esa impronta traumática que se ha configurado. Y dentro de los tipos de juego vamos a tener tanto desde la ausencia total de juego, el desarrollo del juego sexualizado, que hay que tener en cuenta también, como les señalaba antes, con la masturbación compulsiva. El juego sexualizado tiene que recrear situaciones sexuales explícitas, es decir, que demuestran que tiene un conocimiento precoz de actividades que son sexuales adultas y no una curiosidad propia nuevamente en la etapa del desarrollo, como puede ser desvestir a los muñecos. Desvestir a los muñecos no es un juego sexualizado. Esto también puede ser propio de la etapa de los 3 4 años, donde están en el reconocimiento de los propios esquemas corporales, de la diferencia anatómica, de género, entonces la curiosidad hace que desvistan a los muñecos. Esto no es un juego sexualizado es una recreación de una conducta, acto sexual que no sería esperable que un niño en etapa preescolar tenga conocimiento. Como también puede ser una descarga catártica violenta de muchísima hostilidad, en la cual aparece una conducta muy destructiva hacia lo que son los juguetes, donde ahí lo que aparece es algo muy desde lo compulsivo, traumático, basado en lo que es más el, llevar al acto lo sufrido pasivamente, ¿no? Es decir, recrear activamente aquello sufrido pasivamente, que le ha generado estos montos de agresividad y hostilidad que lo lleva a descargarlo catárticamente. Hay que tener en cuenta también cómo va a ser esta actitud del niño durante el despliegue del juego, si es de hipervigilancia, miedo, si aparecen estas conductas erotizadas o destructivas. Bueno, en los escolares, donde ya tenemos un desarrollo madurativo, cognitivo, consolidado, donde ya hemos pasado de lo que es el pensamiento mágico omnipotente de esta etapa preescolar a un pensamiento concreto, podemos ya administrar otro tipo de técnicas dentro de lo que son las técnicas gráficas, por supuesto, todas aquellas que cada uno considere que le pueden aportar mayor información para aquello que se está evaluando, pero siempre que tengamos este desarrollo evolutivo gráfico esperable. A partir de los 6 años ya hay una figura humana completa que debiera hacerse. Y si esto no logra ser graficado, también va a tener un valor diagnóstico y hay que ver qué es lo que está actuando como una interferencia para que ese niño o niña no tenga este desarrollo que ya madurativamente sería esperable encontrar por el estadio del desarrollo en el cual se encuentra. Luego sí podemos tomar técnicas más profundas como ser el psicodiagnóstico de Rorschach, donde ya vamos a tener una información mucho más profunda acerca de la configuración psíquica de ese niño adolescente y cómo estos son sus aspectos dinámicos, sus aspectos cognitivos, sus manejos afectivos, si hay puntos de conflicto también asociados a que traumáticas, si hay configuraciones
de daño, de sufrimiento psíquico, de trauma. Bueno, quienes manejamos el psicodiagnóstico de Rogers sabemos que es una técnica que por excelencia nos va a poder brindar información muy precisa acerca del desarrollo y desempeño psíquico de ese niño. Y luego tenemos escalas que también nos van a poder brindar información sobre presencia de configuraciones traumáticas, como ser el ITQ, una escala aplicada para niños, que también nos vamos a poder tener información sobre la presencia de trastorno de estrés postraumático, y el SENA, que el SENA también es una escala que nos permite relevar signos, sintomatología, y tenemos la escala que se le administra tanto, bueno, hay distintas escalas, ¿no? Está la que se le administra al familiar acompañante, al propio niño, como también en la escuela. Nosotros a la escuela no la vamos a aplicar, pero sí podemos aplicar la de por supuesto, el adulto acompañante y la propia información autovalorativa que nos da el niño acerca de esta sintomatología que presenta. Luego en los adolescentes, sí, ya podemos tomar todas estas mismas escalas que tomamos en la etapa escolar, pero van a ser las específicas para adolescentes. Fundamentalmente, si vamos a tomar escalas autoevaluativas como puede ser el Minnesota, el MMPI-A, tiene que ser por supuesto la escala adaptada para adolescentes, lo mismo que si es el PAI, que sea el PAI-A, donde se incorpora esta técnica que en la etapa escolar no la podemos tomar claramente, pero es en casos específicos donde a veces tenemos algunas dudas diagnósticas o que queremos descartar, hacer cierto diagnóstico diferencial, que queremos descartar también la configuración traumática, si sospechamos a veces cuando hay retractaciones, ¿no? Que necesitamos profundizar más acerca de las escalas, tener en cuenta las escalas de validez que son tan importantes, que nos brindan este tipo de técnicas, se tornan esenciales para luego integrarlas, como siempre digo. A ver, todo esto es una batería que nosotros luego vamos a poder integrar y vamos a tener que hacer este análisis intra-intertest, que es lo que le va a dar rigurosidad a la prueba pericial que estamos efectuando, justamente por estas recurrencias y convergencias que se van dando en cada una de estas técnicas. También hay escalas que nos permiten determinar ciertas manifestaciones disociativas, como puede ser el ADES o el Symptom Checklist, también que nos permiten evaluar la presencia de sintomatología. Lo importante es que siempre en la elección de técnicas o herramientas que hagamos, que el perito, el profesional, pueda seleccionar aquellas en las cuales se ha formado rigurosamente, que realmente va a poder hacer luego este análisis que corresponde a la integración necesaria que vamos a tener desde lo que fue la entrevista, que la entrevista sabemos que es la técnica también por excelencia que nosotros tenemos. En el caso de los niños o adolescentes hay que integrar la entrevista informativa con el responsable a cargo, madre, padre o tutor, que también es información que nosotros vamos a integrar a la evaluación, y por supuesto con la lectura y constancias de autos. También, como les mencionaba, hay dos poblaciones que son especialmente vulnerables para poder llevar a cabo estos procesos judiciales, tanto la toma de declaración como la evaluación pericial, que son los niños, niñas y adolescentes en etapa preescolar, como les mencioné, y niños, niñas y adolescentes con discapacidad,
que también es complejo y nos generan un gran desafío. Para ello, nosotros, esto simplemente no voy a desarrollar las dos guías porque sería otra charla aparte, pero simplemente mencionarles para que sepan que esta herramienta cuenta. Después les podemos facilitar incluso los códigos QR para que las puedan descargar o ingresan a las páginas del ministerio, están publicadas, se bajan, se descargan gratuitamente, por supuesto. Pero trabajamos hace 2 años en unas mesas de expertos donde trabajaron, nos juntamos durante casi todo un año con expertos de distintos organismos jurisdiccionales, tanto del ámbito psicojurídico, como ser desde cuerpo médico forense, de los equipos técnicos periciales de la provincia de Buenos No, no me Aires. interesa, Ro. Es un Ah, asco. hay un comentario ahí de alguien que tiene Sí, hay alguien que tiene el teléfono, el el micrófono teléfono. abierto. Eh, bueno, Mira sí, si tengo el micrófono abierto. Sí, Raquel Raquel Treyes. Trelles, ahí está, gracias. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Bueno, eh, entonces, bueno, les comentaba que lo que se ha desarrollado es en esta evaluación de ambas guías, una fue para justamente un desarrollo de buenas prácticas para garantizar el derecho a ser oído en niños de nivel inicial, donde está desarrollado cómo se hace primero una evaluación de la aptitud psíquica, lo que tenemos que Mm, tomar en cuenta para qué poder mierda. efectuar este tipo. Sigue Raquel Treyes ahí abierta. La evaluación de aptitud psíquica para poder determinar cómo es el desarrollo lingüístico, cómo es el desarrollo madurativo, afectivo, amnésico, la estabilidad emocional. Está detallado cuándo es que tienen este desarrollo adecuado y que permite poder efectuar estas prácticas, tanto de la declaración testimonial como de la prueba pericial, como cuando esto no está alcanzado y se va a requerir de algún otro tipo. A ver, en algunos casos considerar otros medios de prueba y que no quede el niño como objeto de lo que nosotros decimos, la prueba, como que sea considerado como sujeto de derecho y no como objeto de prueba, ¿no? Y saber cuáles son los límites que también puede presentar un niño y saber decir cuando esto no es viable. Pero hay casos en los cuales a partir de esta evaluación de la aptitud psíquica, determinamos que tal vez lo que se necesita es fortalecer el desarrollo madurativo afectivo, es decir, por ejemplo, si en el desarrollo lingüístico tengo una dislalia múltiple, donde el niño no va a poder relatar, no va a poder evocar, y nosotros vamos a poder comprender aquello que nos está transmitiendo, no está en condiciones de efectuar esta declaración testimonial. Pero en el caso de que sea un trabajo de apego, que lo que no ha logrado es llegar, lograr el desapego de su referente afectivo para pasar a la sala de entrevistas, desarrollamos un método que se denomina la prueba integrada, en el cual es una prueba que se da por fases, donde justamente la primera fase es establecer el rapport con este niño, esta confianza que requiere con el ámbito, como con los profesionales que van a llevar a cabo las evaluaciones, para que pueda adaptarse, es decir, va a concurrir 1, 2, 3 veces lo que sea necesario, no a efectuar la declaración testimonial ni la prueba pericial, sino a adaptarse con el lugar, con el ambiente, con las profesionales, y cuando se logró trabajar ese desapego de su referente afectivo, se realiza lo que es ya la toma de declaración y la prueba pericial con características especiales que llevamos a cabo por encontrarse en esta etapa del desarrollo.
En esta guía que van a poder bajar lo van a tener todo bien explicado. Y la segunda guía que hemos desarrollado, que es la de las prácticas inclusivas para el acceso a la justicia con niños, niñas y adolescentes con discapacidad, justamente es desarrollamos esta guía para que estos procesos sean inclusivos y que todos, como establece la Convención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, puedan acceder al sistema de justicia. Para ello, analizamos también, y lo van a encontrar en estas guías, cómo se realiza todo un análisis preliminar para poder determinar, de acuerdo a la discapacidad que presenta, cuáles van a ser los ajustes razonables y de procedimientos que va a haber que efectuar. Para ello, se pide toda la información necesaria de la historia clínica, de los tratamientos que esté realizando, que permiten luego que va a ser convocado a una segunda etapa en la cual se hace una entrevista justamente de valoración, donde sí se trabaja ya con ese niño, niña, adolescente. En nuestro caso se está administrando, esto Denis lo va a poder desarrollar mucho mejor, pero el CAPALIS para poder determinar justamente la capacidad que presenta y si está en condiciones también de poder efectuar este abordaje con los ajustes necesarios que tenga de acuerdo al grado de discapacidad, ¿no? Por eso decimos que es un abordaje interdisciplinario, porque se toman en cuenta todos estos también informes que nos llegan para poder llevar a cabo este análisis. Y luego, lo último, y ya con esto terminamos, así damos apertura a las preguntas, hemos desarrollado toda una serie de pautas que son las que hay que tener en cuenta, tanto temporoespaciales, vinculares, comunicacionales, como las de procedimiento específicas que va a haber que considerar para poder llevar a cabo la entrevista de declaración testimonial y en caso que se pueda, también la pericia psicológica. No me voy a detallar en esto porque así le dejamos espacio a las preguntas y al intercambio, pero como les digo, pueden descargarlo para quienes estén interesados trabajar en estos dos universos complejos como son los preescolares y niños y adolescentes con discapacidad. Bueno, nos quedó tiempo ahora sí para poder compartir junto a ustedes el espacio de preguntas. Veo que ahí en el chat también estuvieron bastante activos. Bien, bueno, en nombre de la Comisión Nacional, de FEPRA y la coordinadora de la Comisión Nacional, Sabrina Hielo, que hoy no pudo estar por tener un problema personal significativo. Muchas gracias, la verdad que una charla impecable, temas de muchísima actualidad, tratados con muchísima rigurosidad, muy formadores, realmente aclaradores también de muchos inconvenientes, dudas, problemas que surgen. Bueno, en cuanto a la teoría y la práctica que han transmitido, impecable todo, realmente dos grosas totales. Denise y Fernanda, Muchas gracias. impecable las dos. Gracias. Y Muchas bueno, gracias. temas que además dentro de poco van a estar exponiendo en un curso, si quieren comentarlo, ahí chiquitito. Bueno, Bueno, específicamente, sí, para los que les interese, las dos guías que hoy no llegamos a presentar por un tema de tiempo, las vamos a estar exponiendo en un curso que se va a dictar ahora en APFRA, en la Asociación de Psicología, de Psicólogos Forenses, en el mes de octubre. Que bueno, van a estar, digamos, el curso va a estar específicamente abocado a poblaciones especialmente vulnerables, preescolares y niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Bueno, Gracias, Daniel. recomendable 100%. Bueno, como decía Fernanda, el chat estuvo bastante activo. Bueno, hubo un comentario de Vanina Panetta que hablaba de la co-construcción. Bueno, que Denise durante su exposición hizo algún comentario, alguna respuesta.
o devolución. Sí. Después manifestó que no era una pregunta, una afirmación, síndrome de alienación parental no existe, y estas pseudo teorías como la construcción de la realidad es un derivado de eso al que se le pretende dar sustento científico, pero no lo tiene, además de ser contrario a la normativa de derecho interno y convencional en materia de derechos de niños y adolescentes. Bueno, ¿algo para comentar respecto a esto? Sí, cuando hablamos, o sea, estamos todos, tenemos sumamente claro a esta altura que el síndrome de alienación parental no existe, la coconstrucción no tiene que ver con esto en absoluto. La coconstrucción son los factores de contaminación y de influencia de la memoria que pueden ser internos o externos, puede ser al mirar una foto, puede ser ver un video, puede ser una conversación, puede ser comunicación no verbal, que el niño decodificó algo en la cara de un adulto cuando contaba algo. Puede ser interno también, cuando uno recuerda algo, como uno tiene a completar el recuerdo y la imagen, puede incorporar conocimiento de memoria semántica propia, porque los baches que uno tiene, si nosotros recordamos, todos tenemos memorias falsas, cosas que recordamos de los 4 o 5 años que no han ocurrido tal cual. Y esto es porque uno tiende a completar el recuerdo. Esto lo ha planteado Loftus, está sumamente trabajado, pero no tiene nada que ver con la alienación parental, Tal cual, sintéticamente. son temas que vienen de la psicología cognitiva, tal cual. Bien. Hola Fer, ¿se pueden diferenciar los indicadores inespecíficos entre violencia y abuso en caso de que no haya síntomas o lesiones físicas? Pregunta dirigida a Fernanda. Liliana, ahí la estoy viendo la pregunta. Bueno, justamente son los indicadores inespecíficos. Por ser inespecíficos es que no podemos determinar si estos se corresponden a maltrato, se corresponden a una situación que está siendo claramente estresora para ese niño y que le está desencadenando esta respuesta reactiva a nivel emocional. Cuando nosotros hablamos de algo específico, nosotros lo vamos a poder tener en cuenta, por eso siempre digo, vinculado a la otra sintomatología que presenta y, por ejemplo, cuando hay un relato. Y esto lo quiero aclarar porque cuando nosotros ahora hablamos, por ejemplo, muchas veces de este trastorno traumático complejo y llegamos a la instancia de juicio oral y nos dicen, bueno, pero está bien, entiendo que este niño ha vivido politraumatizaciones en su infancia, ha vivido múltiples vivencias adversas para su desarrollo, como ser de venir de familias disfuncionales, como ser de estar